Agradeciendo el interés, damos inicio al último bloque de la sesión del día de hoy. De la tarde vamos a pasar a la sesión de metabolismo. Me complace invitar al estrado al doctor Alberto Polo Barranco. Él viene de Barranquilla, es médico internista de la Universidad Libre de Barranquilla, máster en diabetes y lípidos, profesor universitario de la Universidad Metropolitana y Simón Bolívar. Va a presidir la sesión el doctor Álvaro Márquez. Bienvenidos y aprovechemos esta gran sesión. Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a entrar en el tema metabólico para cerrar el día de hoy, de la tarde de hoy. Y aquí, sin más dilaciones, le voy a ceder entonces el uso de la palabra al doctor. Bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a arrancar la sesión, vamos a esperar que coloquen la presentación y vamos a hablar acerca de algo que de pronto a nosotros los clínicos siempre nos ha parecido un reto y a pesar de que tenemos un arsenal terapéutico para poder manejar a nuestros pacientes diabéticos, siempre nos enfrentamos a retos clínicos en el paciente con diabetes tipo 2 no controlado y vamos a hablar acerca del abordaje de las guías y la práctica clínica. Este es mi conflicto de intereses. La charla se encuentra patrocinada por Novo Nordisk. Y para empezar vamos a hablar acerca de un update que fue publicado por la Federación Internacional de Diabetes del 2021, donde habla acerca de la distribución a nivel mundial de los pacientes diabéticos. Si nosotros miramos el incremento para el año 2045, estamos hablando que en América Latina está alrededor de casi que de 50 millones de pacientes diabéticos. Vemos que ese incremento está alrededor del 50%. Si nosotros miramos el comparador con el resto del mundo, vemos que solamente es un 46%. Esto prácticamente está contrastado por el sedentarismo de la población latina, las dietas ricas en grasas saturadas, que contrasta con lo que sucede en el continente europeo, que definitivamente vemos una dieta mediterránea y donde la población es mucho más longeva y con unos hábitos totalmente diferentes a los nuestros. A pesar de que nosotros tenemos ese arsenal terapéutico y que definitivamente tenemos medicamentos de muy alta eficacia en el control de la hemoglobina glicada, y no solo en glicada, sino en el peso, y además de eso en disminuir complicaciones cardiovasculares, a pesar de todo eso nosotros encontramos que la diabetes sigue siendo la 9ª causa de muerte y encontramos que el 54% de los pacientes van a presentar complicaciones microvasculares. Y vamos a encontrar de que este 25% está básicamente determinado de esta manera. Al momento del diagnóstico, los pacientes diabéticos más o menos en un 12% van a presentar ya una enfermedad renal diabética instaurada. De ese 12%, aproximadamente entre un 40 y 50% son los pacientes que van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal y son los pacientes que nosotros vamos a encontrar en las unidades de hemodiálisis. Y el 27% de los pacientes van a presentar complicaciones macrovasculares que van a ser la causa de mortalidad. Este es un estudio hecho en Colombia donde habla de que el 54% de la población diabética tiene una hemoglobina glicada menor de 7. Cuando nosotros miramos estos valores, 1 de cada 2 pacientes diabéticos se encuentra con una hemoglobina glicada menor de 7. Si nosotros miramos esto, decimos definitivamente no estamos tan mal, tenemos la población más del 50% en la meta de hemoglobina glicada, pero cuando evaluamos a qué porcentaje de esos pacientes se les solicitaba hemoglobina glicada en los últimos 6 meses, solamente era el 38%. Lo que quiere decir es que este 54% era un subregistro. Si usted no mide hemoglobina glicada, pues definitivamente no tenemos cómo evaluar el control metabólico de nuestros pacientes. En este otro estudio, que fue otro estudio hecho en Colombia, en 9 ciudades, habla del promedio de la hemoglobina glicada. Y el promedio de la hemoglobina glicada en Colombia, a pesar de que tenemos medicamentos de muy alta eficacia, y para recordar los medicamentos de muy alta eficacia, son aquellos medicamentos que las guías nos mencionan que logran reducir más de un 1% de la hemoglobina glicada. Si nosotros miramos anteriormente solamente teníamos insulinas que pudieran llegar a ese tipo de meta, vemos que todavía para nosotros sigue siendo un reto y estamos alrededor del 8.1. Y para eso le traes una paciente de la vida real, es una paciente de 54 años, es una paciente diabética, dislipidémica,
es una paciente obesa con un IMC de 33 y una paciente como la que nosotros atendemos en la consulta. Una paciente que está con losartán de 50 miligramos cada 12 horas y tiene un esquema basal bolo de 26 unidades y insulina glulicina 9 unidades subcutáneas con las comidas, y a pesar de esto nuestra paciente tiene una glicada de 9.5 y miren que tiene un LDL fuera de la meta y además de eso tiene un filtrado glomerular de 75 calculado por CKDP. Si nosotros miramos esto, estos son los pacientes que nosotros miramos en la consulta, pero esta paciente tiene algo en particular. Es que este monitoreo que ella se hace, se dan cuenta que esta paciente viene presentando fluctuaciones de hipoglicemia y además de eso con episodios de hiperglicemia. Cuando nosotros miramos a esta paciente, definitivamente lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer con esa paciente. Definitivamente, según las guías, qué es lo que nosotros vamos a adicionar, si colocarle un inhibidor de DPP4, si colocarle un agonista del receptor del GLP-1, si definitivamente nuestra paciente hay que cambiarle la insulina basal y la prandial, o definitivamente adicionar un ISGLT2 o hacer una combinación, en este caso una combinación de deglira. Cuando nosotros miramos esto, nosotros siempre los clínicos nos preguntamos ¿por qué siempre nos toca bailar con la más fea? Y en este caso es con Betty. Cuando sucede esto, nosotros definitivamente queremos pasar ese trago amargo y preguntarnos esto, ¿y qué hacemos entonces con el peso y la hipoglicemia de la paciente? Cuando nosotros miramos esto, tenemos que repasar lo que nos dicen las guías de manejo. Y yo creo que ya cada uno de los que estamos aquí conocen estas guías y sabemos que definitivamente los pacientes diabéticos que deben recibir educación en diabetes, que son pacientes que tienen que tener esto muy importante, los cambios terapéuticos en el estilo de vida y esa educación por el equipo multidisciplinario. Y una vez que nosotros calculemos el riesgo cardiovascular de nuestra paciente, si los pacientes son de alto o muy alto riesgo, estos pacientes deben utilizar medicamentos que hayan demostrado disminuir las complicaciones cardiovasculares. Y en este escenario tenemos dos grandes grupos, que son los ISGLT2 y los análogos del GLP-1. El tema siempre ha sido cuándo colocar uno, cuándo colocar otro. Eso va a depender del fenotipo de diabetes que se encuentre en nuestro paciente. Si nosotros miramos, las guías nos plantean los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, miren que colocan en la misma balanza colocar un análogo del GLP-1 como colocar un ISGLT2. Pero si lo que nuestro paciente lo que tiene es una falla cardíaca, sin lugar a dudas debemos utilizar un ISGLT2 que haya tenido estudios definitivamente contundentes en pacientes con falla cardíaca, y los pacientes que tienen enfermedad renal diabética, esos son los pacientes que debemos priorizar ISGLT2 siempre y cuando el filtrado glomerular nos los permita. En este caso que tenga un filtrado por encima de 20. Si no, definitivamente mirar un análogo del GLP-1, en este caso hasta un filtrado de 15, que haya tenido beneficios renales en este escenario. Pero miramos acá y ellos nos hablan de los pacientes que definitivamente nosotros tenemos que utilizar medicamentos de muy alta eficacia para el control de la hemoglobina glicada, y nos coloca este escenario que aquí son el peso, es decir, la cuádruple meta, control del LDL, de presión arterial, definitivamente la hemoglobina glicada, pero le da el mismo valor a controlar el peso de nuestros pacientes. Pero ¿en dónde queda entonces parada la terapia inyectable según las guías de la ADA para nuestros pacientes? Sin lugar a duda, usted debe colocar una terapia inyectable no insulínica cuando su paciente no alcanza las metas de hemoglobina glicada a pesar de venir con una terapia hipoglicemia antioral. Y si usted coloca ya ese análogo del GLP-1 y sigue la hemoglobina glicada por encima de la beta, sin lugar a dudas debe utilizar una insulina basal. ¿Cuándo debemos priorizar la insulina basal por encima del análogo del GLP-1? Esto todos lo sabemos, que tenga una hemoglobina glicada muy alta, mayor de 10, que definitivamente el paciente tenga síntomas de cetosis. Pero ya hay algo muy importante, que definitivamente dónde caben las coformulaciones como Deglira y como Glarlixia en nuestros pacientes. Son aquellos pacientes que reciben una insulina basal y que reciben un GLP-1 y son pacientes que definitivamente se beneficiarían de esta terapia. Ahora, en pacientes seleccionados, que son los pacientes que tienen este esquema, como la paciente que yo presenté con basal bolo, la gran mayoría de los pacientes basal bolo que nosotros tenemos son pacientes heredados. Es decir, son pacientes que vienen de mucho tiempo estar allí porque únicamente anteriormente teníamos
insulina NPH, posteriormente insulina cristalina, teníamos glibenclamida, metformina, luego aparecieron los análogos, posteriormente llegaron los inhibidores de EPP4 y como estábamos en esa onda de la insulinización temprana, definitivamente esos pacientes nunca recibieron medicamentos de muy alta eficacia en reducción de glicada, sino que eran insulinizados de manera temprana. Esos pacientes, hasta el sol de hoy, nadie se ha atrevido a desescalonar a esos pacientes. Otro tipo de pacientes que nosotros vemos en la consulta son los pacientes que salen del egreso hospitalario y tienen esquema basal bolo. Y definitivamente cuando salen del egreso hospitalario quedaron en el esquema basal bolo. Cuando llegan a manos de nosotros, básicamente son pacientes que tienen más de 2 o 3 meses y definitivamente siguen todavía en ese esquema basal bolo. Esos son los pacientes que por lo general nosotros vemos en la consulta. Entonces, ¿cuáles son los perfiles de pacientes donde nosotros debemos utilizar estas combinaciones como de glira? Sin lugar a duda, pacientes con regímenes complejos, con esquema basal bolo, que definitivamente nosotros necesitamos simplificar la terapia para alcanzar las metas de hemoglobina glicada. Y el otro escenario son los pacientes insulinizados con insulina basal y que definitivamente no alcanzamos las metas en ese paciente. Cuando nosotros enfocamos eso, definitivamente ya no nos toca bailar con la más fea. Cuando ya usted vea a Betty como Ana María Orozco, ya usted mira el contraste definitivamente de lo que le sucede a uno y definitivamente ya le cambia a nosotros el escenario. Entonces, ¿qué evidencia soporta el uso de Deglira y la simplificación de los regímenes con insulina en los pacientes con diabetes tipo 2? Entonces, cuando miramos esto, miramos qué hay de evidencia en el mundo real. Y definitivamente tenemos este estudio que yo creo que muchos los conocemos, que es el estudio Simplify. Y este estudio Simplify es un estudio de etiqueta abierta, es un estudio prospectivo, es un estudio que se hizo multicéntrico y donde tuvo estos criterios de inclusión. Definitivamente eran pacientes diabéticos mayores de 18 años, pacientes que tuvieran glicada entre 7 y 10 y pacientes que tuvieran una duración de la diabetes mayor de 60 meses, pero además de eso que esos pacientes tuvieran un esquema basal bolo mayor a 1 año. Es decir, definitivamente no eran pacientes NAIT, eran pacientes que definitivamente debían tener este tiempo para estar insulinizados. Y tenían estas dosis de insulina entre mayores de 20 pero menores de 70 unidades y además de eso que tuvieran un IMC mayor de 25. Esto contrasta un poquito porque si ustedes recuerdan los Dual colocaban pacientes que tuvieran un IMC menor de 40 y las dosis de insulina se hicieron hasta 50 unidades y aquí vemos que eran dosis un poco mucho más altas. Además de esto es algo que nos llama muchísimo la atención y es algo a tener en cuenta. Si nuestro paciente tenía o no fallo de célula beta. ¿Cómo evaluaron ellos eso? Definitivamente mediante el péptido C, si el paciente tenía un 10% por encima del valor basal, definitivamente era un paciente que era candidato a ser incluido. ¿Qué pacientes se excluyeron del estudio? Se excluyeron del estudio sin lugar a dudas los pacientes con diabetes tipo 1, ¿cierto? Entonces eran los pacientes o pacientes que tuvieran otro tipo de diabetes que no fueran definitivamente pacientes tipo 2. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Definitivamente fue un estudio de 28 semanas. Ya fue un estudio prospectivo de etiqueta abierta, donde fueron una muestra de 241 pacientes y tuvieron 2 brazos. Pacientes básicamente que tenían el esquema basal bolo, que tenían las dosis de insulina mayor a 20 y menor de 70. Y estuvo el otro brazo, aquellos pacientes que se les inició una combinación fija, en este caso fue de glira, y se inició con una titulación de 16 unidades y se titulaba de 2 a 4 unidades cada 72 horas. Estos pacientes... encontramos de que estos pacientes eran medidos, el perfil glucocéntrico de estos pacientes o glucométrico era medido por glucometrías de 7 puntos. Pero hubo un subgrupo que fueron 55 pacientes que eran sometidos a monitoreo intermitente de glucosa. ¿Cuáles fueron las características basales de la población? Son pacientes que definitivamente tenían más de 60 años, pacientes que tenían IMC mayor de 30 y se dan cuenta que eran pacientes que tenían otras comorbilidades como hipertensión, la gran mayoría eran pacientes hipertensos, pacientes dislipidémicos y miren que definitivamente los pacientes podían estar recibiendo alguna de estas terapias como metforminas, inhibidores ISGLT2, sulfa, inhibidores de PP4 y en este 4 agonistas del PPAR. ¿Qué resultados se encontraron en el estudio Simplify en términos de control glucémico en los pacientes tratados con estos regímenes? Encontramos que a la semana 28 ya había una reducción de 1 punto del valor de la hemoglobina glicada y si nosotros miramos esta glucometría de 7 puntos, miremos aquí en verde cómo definitivamente se encuentran nuestros pacientes.
Cuando se empezaron a utilizar las combinaciones fijas, en este caso de Glira, vemos cómo la glicemia basal ya empezó a estabilizarse en estos pacientes. Un dato muy importante que nosotros siempre debemos apuntar a estabilizar este tipo de glicemia. En cuanto a los resultados, definitivamente del monitoreo continuo, vemos de que, miren acá, de que definitivamente el tiempo en rango cómo varió. Varió casi que en un 70%. En comparación con un 57.9%, y qué porcentaje de pacientes definitivamente estaban por encima del rango. Miren que fueron el 28.8%, y el porcentaje de pacientes que estaba por debajo del rango, estaban haciendo episodios de hipoglicemia, fue el 1.53%. Si nosotros miramos, definitivamente, aunque esto no fue estadísticamente significativo, miramos que sí hubo una reducción, digámoslo así, una reducción en el tiempo fuera de rango de nuestros pacientes. Usted mira esto y miren que enseguida, al haber reducción en el tiempo que estaba por encima del rango, se ve definitivamente representado en el tiempo en rango de nuestro paciente. Y hay que tener en cuenta que el tiempo en rango para nuestro paciente tiene que estar por encima del 70%. Entonces nosotros miramos, estaban muy cerca los pacientes de llegar a la meta de manera temprana. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar, digamos que en términos del peso de nuestros pacientes? Nosotros sabemos que una vez colocado la insulina en nuestros pacientes, nuestro principal dolor de cabeza se nos vuelve la hipoglicemia y se nos vuelve el peso de nuestro paciente. Usted insuliniza a un paciente y a las 4 semanas el paciente está entre 2 y 3 kilos de más. Entonces, definitivamente, eso es algo que a nosotros los clínicos nos cuesta, y más definitivamente educar a nuestro paciente para que el paciente tenga hábitos saludables y que además de eso el paciente deje una vida de sedentarismo y el paciente sea definitivamente un paciente activo y que deje de ser sedentario. Si nosotros miramos esto, hubo una reducción al final del estudio de casi 4 kilogramos, pero además de eso, en el estudio, uno de los objetivos, digamos que a pesar del objetivo primario era el valor de la hemoglobina glicada hasta la semana 28, dentro de los objetivos secundarios también se evaluaron parámetros que fueron la hipoglicemia severa en nuestro paciente y además de eso el impacto que él tenía a nivel del perfil lipídico. Si nosotros miramos, miren cómo fue una estadísticamente significativa, sobre todo para nuestro paciente, en mejoramiento del perfil lipídico. Y de pronto ustedes se preguntarán, bueno, definitivamente, ¿será que los podemos utilizar a los análogos del GLP-1 y a la insulina para este tipo de situaciones? Sin lugar a dudas, sí hay estudios muy claros y donde se han visto este tipo de beneficios, pero no podemos afirmar que definitivamente estos medicamentos van a utilizarse como medicamentos, como estatinas para reducir el LDL de nuestros pacientes. Sí sabemos los beneficios a nivel del endotelio y los beneficios antiaterogénicos que tienen los análogos del GLP-1, que producen aumento de óxido nítrico, disminuyen las moléculas de adhesión y caniveca, disminuyen la adhesión, digamos, de lípidos a nivel de la íntima y tienen efectos indirectos que van a ser a nivel del peso y a nivel de la hemoglobina glicada. Y de ahí los beneficios antiaterogénicos que tienen ellos en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y esto siempre será la pregunta, ¿será primero el huevo o la gallina? Básicamente esto sucede porque muchos de los pacientes que nosotros evaluamos son pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI reducida de origen isquémico y entonces se preguntarán ¿qué le ponemos? ¿O el SGLT2 o le ponemos el análogo del GLP-1? Hay que ponerle los dos. Definitivamente son pacientes de muy alto riesgo y esos son pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que se benefician definitivamente utilizar una combinación de estos medicamentos para el manejo del riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué sucedió con las dosis de insulina a lo largo del estudio? Yo creo que esto es algo que todos conocemos. Cuando usted coloca, digamos que un análogo del GLP-1, usted ve que reduce la insulina aproximadamente entre un 25 y el 30%. Si usted mira eso, ¿qué sucedió en el estudio? La reducción fue muy significativa, 40% de reducción de insulina. Pero usted cuando mira eso, definitivamente eso es un beneficio de nuestro paciente y fue mucho mayor en el estudio, digamos, este estudio Simplify, que cuando se compararon con los estudios que fueron netamente pivotales. ¿Y qué propuestas se trae en cuanto a la simplificación de los regímenes? Y esto es lo novedoso del estudio. Antes de esto, no había ningún tipo de esquema para nosotros poder simplificar la terapia. Usted podía quitar los bolos, iniciar una combinación fija, habían otros que disminuían
los bolos al 50%, y no había, digamos, que como que ese orden. Y cuando nosotros miramos los dual siempre nos plantearon en los pacientes que vienen con falla los hipoglicemiantes y que no tienen análogo del GLP-1 o una terapia inyectable, arranque con 10 unidades, y los que sí venían con terapias inyectables entre GLP-1 e insulina, arranque con una titulación de 16 unidades. Si miran el Simplify, fueron pacientes con 16 unidades, y ellos plantean esto: definitivamente los pacientes que tienen menos de 60 unidades de insulina y que tengan 0.6 de unidades por kilo, definitivamente usted quite todos los bolos, quite toda la basal e inicie una titulación fija de Deglira a dosis 16 unidades y las titula cada 72 horas hasta que usted alcance la meta de su paciente. Si usted tiene más de 60 unidades de insulina en su paciente o 0.6, lo que se plantea es que definitivamente usted quite la insulina basal, inicie con la coformulación a 16 unidades y disminuye el 50% de los bolos, y posteriormente titular hasta alcanzar la meta y luego retirar los bolos de insulina. Digamos que esto es lo que nosotros tenemos hoy en día y que nosotros podemos hacer con ese tipo de pacientes para poder simplificar la terapia, que anteriormente no teníamos, digamos, que un esquema ni cómo hacerlo, porque definitivamente no había ningún tipo de evidencia en ese escenario. Y les traje otra paciente. Esta es la superabuela, definitivamente hipertensa, diabética, mayor de 59 años, con 6 años de evolución de la diabetes. Vemos que esta paciente además es obesa y tiene telmisartán de 80, amlodipino de 5 y una terapia combinada con ISGLT2 y metformina y con una estatina de alta intensidad. Si nosotros miramos, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando tenemos un paciente diabético, yo siempre les digo las 3 preguntas del bobo. Las 3 preguntas del bobo es: clasifique el riesgo cardiovascular, luego establezca unas metas y luego con qué herramientas terapéuticas y no terapéuticas usted va a alcanzar esas metas. Cuando usted hace esas 3 preguntas, usted se enfoca definitivamente cómo de hacer. Y para eso hay que tener claro definitivamente qué es lo que significa enfermedad cardiovascular aterosclerótica: pacientes con enfermedad coronaria, cerebrovascular, pacientes con enfermedad arterial periférica, con falla cardíaca, enfermedad cardíaca valvular, y los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 45 o una albuminuria mayor de 300. Si nosotros miramos esto, les traje este estudio que es el estudio Pioneer 2. Es un estudio también multicéntrico de etiqueta abierta, donde se evaluó 2 grandes grupos: pacientes que estaban recibiendo semaglutide y además pacientes que estuvieran recibiendo empagliflozin. Estos fueron los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años, pacientes con diabetes tipo 2 mayor de 90 días, que debían de recibir más de 90 días una dosis estable de metformina y con glicadas entre 7 y 10.5. Los objetivos primarios del estudio fue el cambio de la hemoglobina glicada hasta la semana 26. El endpoint secundario fue un cambio en el peso desde el inicio del estudio hasta la semana 26, y el otro fue el combinado de la hemoglobina glicada y el peso corporal hasta la semana 52. Esto fue un estudio que se hizo de 26 semanas y tuvo uno hasta 52 semanas de seguimiento, y definitivamente se inició con una dosis de titulación de 10 miligramos de empagliflozina durante 8 semanas y posteriormente hasta una dosis de 25 miligramos. Y se inició la titulación de semaglutide de 3 miligramos por 4 semanas, luego 7 miligramos por 4 semanas más, hasta tener la titulación de los 14 miligramos. Si nosotros miramos en el estudio, en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicada a la semana 26, vemos que hubo una reducción de el peso corporal de 4.2 kilogramos versus 3.8. Y esto fue sostenido en el caso de los pacientes que estaban recibiendo el ISGLT2. Pero si nosotros evaluamos el peso corporal, estos pacientes definitivamente en la semana 52 ya tenían 4.7, casi 5 kilogramos de pesos menos. Si nosotros miramos qué porcentaje de pacientes alcanzaron una hemoglobina glicada menor de 7 utilizando SEMA, el 70%, y a la semana 52 el 72%, y qué porcentaje de pacientes tenían más de una pérdida de peso del IMC del 5%. Encontramos que el 45% a la semana 26 y con SEMA el 47% a la semana 52 versus el 38 y 42%. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ahora en la actualidad? Tenemos esto y son las soluciones para cada momento en la historia natural de los pacientes con diabetes. Y encontramos aquí este caso como
como este paciente que necesita un mejor control de hemoglobina glicada y no se siente seguro con la terapia inyectable, pero tiene una hemoglobina glicada de 8.3, y este es un paciente que definitivamente tiene un riesgo cardiovascular moderado y tiene una combinación con metformina y SGLT2. Ese paciente es un paciente candidato a utilizar una molécula como semaglutide oral. Si nosotros encontramos estos otros tipos de pacientes, que definitivamente son pacientes que vienen aumentando de peso, son pacientes que tienen hemoglobina glicada también elevada, estos pacientes definitivamente habría que suspender el inhibidor de EPP4 y utilizar un semaglutide oral en los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular moderado. Pero ¿qué sucede en estos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto y que no tienen, digamos que enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Si estos pacientes no alcanzan la meta de hemoglobina glicada, pues sin lugar a dudas estos pacientes se vuelven candidatos a utilizar una terapia como semaglutide oral. Y si nosotros miramos en el otro extremo, son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, que son los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Esos pacientes, sin lugar a dudas, son pacientes que se benefician de una terapia con semaglutide inyectable. Pero ¿qué sucede con los pacientes que definitivamente nosotros tenemos con esquema basal bolo, o aquellos pacientes que usted está pensando en colocarle bolos de insulina? Esos son pacientes que son los ideales para utilizar una combinación fija con Deglira. Y para esto entonces les traje que hay nuevas opciones de tratamiento como los hombres de negro, y hay que cambiar el chip. Y ya con esto termino la presentación. ¿Viene usted? ¿Pregunta o sí? Después, al final. Ya la tiene ahí, ¿no? De preguntas era al final del bloque. Ok. Bueno, lo felicito, doctor. La verdad que brillante su presentación, muy didáctica. Y a continuación, ¿vas tú, Luis? ¿No? El doctor Brujés, que es quien continúa en el programa. Doctor Jaime Brujés, que es de la ciudad de Cartagena y que nos honra con su presencia en la tarde de hoy, es diabetólogo, y como ya ustedes pudieron también ser testigos, que fue alumno del homenajeado en el día de este simposio, el doctor Eli Hernández. Así que, Jaime, bienvenido. Te dejo con el auditorio. Bien, Alvarito, muchas gracias. Bueno, gracias a Roberto, al grupo de trabajo. La verdad que para mí siempre es un placer, un honor, y me encanta siempre estar en Cincelos y más en estos eventos que tenemos, y aún más cuando el homenaje sea a un amigo, un profesor y un padre. Bien, vamos a hablar de algo reiterativo, que basado obviamente en lo que se ha comentado posteriormente del doctor Polo. Recordemos que esta charla es patrocinada por la industria farmacéutica. Sin embargo, quienes me conocen saben que todo lo que yo digo es bajo mi estricta responsabilidad y obviamente basado en la evidencia y en la experiencia. Nunca olvidemos eso, que es lo más importante en estos eventos. Bueno, y recordar a nuestro maestro, nuestro amigo, bueno, en realidad fue como otra persona aquí en el auditorio, que es amigo y casi que el papá, como el doctor Eli Hernández y el doctor Gustavo Márquez, que valga la pena que ha sido mi amigo, mentor y guía también. Y hermanos que la medicina interna le deja a uno, como Alvarito y muchos de los que están aquí. Bueno, vamos a hablar entonces de algo de las combinaciones fijas. Ya se comentó algo, simplemente vamos a reiterar algunas situaciones para que nos quede claro algunos conceptos. Y empecemos con el concepto básico de diabetes. Recordemos que para tener diabetes, en realidad uno tiene que tener una disminución en la cantidad o en la calidad de la producción de insulina. Esa es la base más importante. Y recordemos que no hay diabetes si el páncreas no tiene algún problema. Y posteriormente, todas las terapias farmacológicas lo que hacen en realidad
es mejorar o bien la insulina endógena o bien en algún momento utilizar una aplicación de insulina exógena para mejorar las condiciones clínicas de cada persona. Y todo empieza desde chicos. Una de las cosas de la diabetes es que uno puede básicamente determinar cuándo va a empezar y cuándo va a continuar. Y hay que reconocer esta historia natural y sobre todo progresiva de la diabetes. Una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo con mis estudiantes y de toda esta situación es que uno tiene que reconocer en qué momento de la diabetes está el paciente. Y ojalá siempre empezar en la etapa de prediabetes, que tiene muchos nombres, y recordar que esto es progresivo. Hay una etapa donde uno puede diagnosticar tempranamente la diabetes. Por ejemplo, vemos aquí en la etapa de prediabetes, que anteriormente tenía muchos nombres, como intolerancia a la glucosa, glucemia alterada de ayunos, también se llamaba diabetes intermedia, bueno, en fin, tenía muchos nombres. Hoy en día la conocemos como prediabetes. Pero lo más importante de esta etapa es que es reconocida si uno conoce la fisiología y la fisiopatología y la historia natural de esta patología. Por ejemplo, sabemos que cuando empieza a elevarse la glicemia en ayunas, es muy tarde cuando hacemos el diagnóstico, pero si siempre estamos pendientes de evaluar la glucemia postprandial, seguramente captaríamos más fácilmente los pacientes que nos van a llegar a futuro a consulta. Y lo que tenemos que tener presente es que en el tiempo aparece una pérdida de la sensibilidad del organismo a la insulina. Y lo llamada resistencia, que aparece mucho tiempo después. Y obviamente la secreción de insulina decae por el mismo trastorno genético que seguramente vamos a tener presente. Y lo que recordamos siempre y tenemos que tener presente es que cuando ya hacemos diagnóstico de diabetes empieza una serie de complicaciones de las cuales tenemos que estar conscientes para poder bloquear ese efecto. Y por ese motivo hay unos autores muy conocidos por nosotros, como el doctor Del Practo, el doctor de Fronzo, que hoy en día intentan llevarnos a que facilitemos y que el tratamiento de la diabetes sea cada vez más sencillo, más simple, sin tantas complicaciones, y se llama simplemente la aproximación del tratamiento simple de la diabetes. Tiene su concepto en estas letras, SIMPLE, obviamente cada uno con su esquema. No va a ser el momento de detallarlas todas, pero quiero que sepan que toda la tendencia hoy en día es que esta situación se nos presente a futuro. Bien. Bueno, el abordaje simple tiene 5 conceptos básicos. Primero, que pensemos en unas drogas que son específicas, que son las drogas que modifican la patología, que modifican la enfermedad. Una de las cosas que nos preocupó durante mucho tiempo es toda persona con diabetes va a morir de un evento cardiovascular. Y lo que tenemos que encontrar son medicamentos que prevengan esa situación de eventos cardiovasculares. Empezar que desde el inicio tenemos que pensar en terapia combinada, así como durante un tiempo con la hipertensión se pensó en terapia combinada, en la diabetes también tenemos que tener eso presente siempre. Y recordemos influir sobre los múltiples factores de riesgo, porque una persona con diabetes no solo tiene diabetes, puede tener sobrepeso, puede tener hipertensión, puede tener dislipidemia, en fin, puede tener muchos trastornos que uno tiene que estar presente de eso. Y recordemos que en los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso, el primer inyectable debería ser un GLP-1 o un GIP, que lo tenemos ya disponible, que es en realidad lo que nosotros tenemos que pensar. Y no olvidemos que cuando tengamos que utilizar insulina rápida o insulina en bolos, es como el último recurso, no como lo que se nos ha presentado durante mucho tiempo, que se quiere influir en la hiperglucemia postprandial utilizando bolos de insulina en la diabetes tipo 2 con sobrepeso o obesidad. Todas las guías nos llevan a lo mismo, y esto se lo voy a recalcar, pero pensemos que las guías nos ayudan siempre a que el paciente tenga un mejor tratamiento. Y pensemos en cuáles son las drogas modificadoras de la enfermedad. Y en realidad tenemos 2 importantes, que son unas que son por efecto clase, que son los análogos del receptor GLP-1 del GIP y obviamente los inhibidores de SGLT2. Son unos grupos interesantes que debemos conocer. Y ellos son los que nos van a llevar a un pronóstico favorable. Pero sobre todo recordar que uno no tiene que caer en la inercia clínica, lo que anteriormente que era el manejo conservador, que era demos dieta de ejercicio, esperemos si el paciente mejora, si el paciente no mejora, empecemos con un diabético oral, un antidiabético oral, si el paciente no mejora, empecemos con dosis máxima de medicamentos, después si no mejora, terapia combinada, en fin, un sube y baja que permitía al paciente nunca llegar a un control metabólico. Y siempre tener complicaciones. Eso hoy en día está cambiando, porque si logramos llegar a una terapia combinada desde el inicio, seguramente los resultados van a ser muchísimo mejores y conservamos mucho más la célula beta funcional. Y el tratamiento hoy en día es un tratamiento intensivo, donde empezamos con cambios terapéuticos, pero siempre orientados a una meta. ¿Y qué quiere decir esto?
pensemos en que el paciente tiene que tener una meta terapéutica y nosotros tenemos que promover esa meta terapéutica, utilizando lo necesario. O 2 medicamentos, o 3 medicamentos, o pensar en inyectables, pensar en complejo régimen de insulina, pero siempre llevar al paciente lo más bajo de 7 que sea posible. Y con eso por lo menos logramos un buen control metabólico y seguramente unas complicaciones que no se van a presentar tan fácilmente. Entonces, empecemos siempre el uso de agentes de bajo riesgo de hipoglucemia, porque si el paciente con una terapéutica que nos lleva hipoglucemia empieza a hacer hipoglucemia, no va a seguir esa terapéutica. Y eso es una falla que tenemos que tener presente. Nunca olvidemos que se sugiere al inicio todas las guías metformina más una droga modificadora de la enfermedad. Y este esquema que les traigo a ustedes es simplemente para que pensemos las relaciones y las combinaciones lógicas posibles y con menos riesgo que podemos tener. Vemos muy frecuentemente en la consulta, y yo creo que todos somos partícipes de eso, paciente con insulina con una sulfoniluria, lo cual no es correcto, una sulfoniluria combinada con inhibidor de PP4, que tampoco es correcto, y mucho menos inhibidor de PP4 con una GLP-1 o un GIP, que tampoco es correcto. Entonces fíjense que tenemos alternativas que nos permiten hacer combinaciones lógicas con menos riesgo de hipoglucemia y no solo de eso, sino de complicaciones. Entonces siempre pensemos en qué vamos a tener y cómo va a ser el paciente a tratar. Entonces cuando yo voy a esas situaciones, tengo que pensar que el primer inyectable debe ser GLP-1 y GIP como primera instancia, y recordemos que la última sería el uso de insulina en bolos o insulina rápida. Pero la pregunta es ¿qué? ¿Pero qué y en quiénes? Y para eso nosotros tenemos la respuesta muy sencilla. Si yo reconozco cuáles son las alteraciones fisiopatológicas de la diabetes, me va a permitir saber qué voy a hacer con ese paciente. Y para eso tengo que recordar que hay una falla en la cantidad de insulina, hay un aumento en la secreción de glucagón, hay un incremento en la producción de glucosa, disminución de la captación periférica de glucosa. Por otro lado, vamos a encontrar incremento en la resorción de glucosa, una disminución del efecto incretina. También vamos a encontrar seguramente una difusión de neurotransmisores, aumento de la lipólisis. No olvidemos la inflamación endotelial y la alteración de la microbiota intestinal. Fíjense que son muchos factores que nos permiten tener hiperglucemia y cada uno de nosotros es responsable de identificar en el paciente qué predomina. Porque no todos los pacientes son iguales, eso hay que recordarlo siempre. Y por ejemplo, si analizamos en este caso los medicamentos, vemos por ejemplo que las sulfonilureas y la insulina influyen mucho en la célula beta, inhibidores de P4, bueno, y aquí en la GLP-1 en la célula alfa, la metformina sobre la producción hepática de glucosa y la captación periférica. En fin, las terapias farmacológicas nos permiten trabajar en cada uno de los trastornos fisiopatológicos que contienen en cada uno de estos pasos la persona con diabetes. Y cuando observamos a un paciente, uno tiene que analizar si el paciente tiene o no tiene producción de insulina. ¿Cómo es su reserva pancreática? Es importante recordar que un paciente con poco índice de masa corporal o con normopeso o con masa muscular aumentada tiene una menor producción de insulina. Tiene por lo tanto menos alteración de los receptores. Es el paciente delgado, que es poco en pacientes de diabetes tipo 2, ya el doctor Álvaro lo va a comentar más adelante. Pero lo que siempre vamos a ver es el paciente con mayor índice de masa corporal, el cual obviamente tiene un mayor contenido graso, tiene una mayor producción de insulina y el problema en él son que los receptores son ineficientes, son insensibles. ¿Cuál es ese paciente? El paciente con sobrepeso o obesidad que es el que nosotros vemos. Ambos pueden tener diabetes, pero los tratamientos son totalmente diferentes y uno tiene que promover esta situación porque no a todos les podemos dar la misma terapéutica siempre. Bien, por otro lado, hay que tener claro que hay un estudio interesantísimo que me dice esto, mire. La intensificación del tratamiento de insulina basal se ve retrasado por quienes están en tratamiento previo con análogo de receptor GLP-1. ¿Por qué? Hoy en día hemos visto que existe una falsa creencia que el análogo de receptor GLP-1 es la panacea en pacientes con diabetes tipo 2 y eso no es cierto. ¿Por qué? Sí, se ayuda a bajar peso, pero no es en realidad lo que nos lleva a controlar el paciente. Esto nos lleva a una caída que hemos visto nuevamente en la inercia clínica, ¿sí? Y esto no es nuevo, se está viendo desde hace rato y eso nos permite saber que no tenemos que confiar siempre en una célula terapéutica, sino buscar la manera de utilizar terapéuticas combinadas. Ok. Bien, entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es pensar en todos estos conceptos y sobre todo un concepto que no se nos debe olvidar, que es la sobrevasalización. ¿Qué es la sobrevasalización? Resulta que el paciente nos llega con diabetes y queremos llevarlo a metas. Empezamos y analizamos la meta basal y el paciente llegó a metas basales de pronto con insulina basal que le dimos. Pero el paciente tiene hiperglucemias postprandiales. ¿Y qué queremos?
que esa insulina basal nos combate la hiperglucemia postprandial. ¿Y qué vamos a hacer muchas veces? Darle más dosis de insulina. Eso se llama sobrevasalizar al paciente. Y eso se puede hacer de muchas maneras, no solo con insulina, sino de pronto poner análogos GLP-1 de acción larga que permite que el paciente esté sobrevasalizado. Eso hay que tenerlo presente y hay que analizar este tipo de paciente porque es aquel paciente que tiene insulina basal por encima de 0.5, pero no solo eso, sino que tiene una hipoglucemia postprandial más de 180 y una glucemia, una hemoglobina glicada 1C por encima de 8. Ese paciente identifica en la consulta porque seguramente tiene dosis basales buenas, amanece con una glucemia normal, pero está haciendo hiperglucemias postprandiales. Hay que pensar en ese paciente y tratarlo siempre. Y por otro lado, bueno, ¿qué podemos hacer? El paciente está con insulina basal y voy a ponerle un análogo del GLP-1. A ese paciente con insulina basal y análogo del GLP-1, yo debo pensar, bueno, ¿se lo doy en lapiceras separadas o en un solo dispositivo? La respuesta la tienen los estudios y, bueno, y el sentido común lo tiene también. Porque un paciente con lapiceras separadas, al poco tiempo empieza a dejar de utilizar los 2 pinchazos que está utilizando. Entonces, ¿qué permite esto? Menor adherencia al tratamiento y obviamente un fracaso terapéutico a corto plazo. Entonces, vemos que a los 3 meses casi el 40% descontinuó la terapia. ¿Qué nos dice eso? Si usted puede poner en una sola lapicera los 2 medicamentos, utilícelo, que eso le permite al paciente trabajar. Hoy en día tenemos terapias combinadas en un solo dispositivo. Tenemos que conocerlo y saber que estas son drogas modificadoras de la enfermedad y uno tiene que determinar cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Ventajas de la combinación fija son muchas. Primero que todo, tiene que pensar que hay análogos GLP-1 de acción larga y análogos GLP-1 de acción corta. Son diferentes, no son iguales. Hay que analizar siempre ese punto. Si el paciente me está haciendo hiperglucemias postprandiales, yo tengo que pensar análogos GLP-1 de acción corta. Mientras que el paciente tiene una elevación muy importante a nivel basal, tengo que pensar en análogos GLP-1 de acción larga. Son diferentes y eso nos permite trabajarlo siempre de manera clara y concisa. Recordemos que cuando yo utilizo terapia combinada, lo que intento hacer en este paciente, y lo más importante, es disminuir los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. Por un lado, disminuir la hipoglucemia posiblemente generada por la insulina, pero por el otro lado, el análogo GLP-1 tiene efectos intestinales importantes y cuando utilizo terapias combinadas, los efectos secundarios sí se dan, pero en mucho menor grado siempre. También tengamos presente que estos medicamentos son biológicos. Hay que saberlos conservar, hay que saberlos proteger, hay que saber cómo es el transporte de ellos. Hay que recordar que la duración de su primer uso es muy corta. No olvidemos que hay que tener cuidado en su aplicación y sobre todo utilizar el dispositivo biomédico apropiado. Yo no estoy de acuerdo con que se utilice jeringas para utilizar con estos biológicos. Pero sobre todo, una de las críticas más importantes es en el transporte. ¿Por qué en el transporte? Porque muchas veces uno ve que el paciente transporta sus lapiceras en contacto con el hielo. Está demostrado que el hecho de tener ese biológico en contacto con el hielo lo desnaturaliza. ¿Y a quién echan la culpa de eso? Al médico que no sabe supuestamente explicarle y que la falla terapéutica es por el equipo de salud. Entonces nunca olvidemos que los biológicos hay que saberlos manejar y saberlos cuidar. ¿Y qué pasa con las guías? Las guías siempre nos dicen lleve el paciente a metas, pero no solo metas de glucosa, metas de hipertensión, metas de lípidos, metas de peso, y todas nos dicen que hay que tratar al paciente apropiadamente. Saber utilizar los inyectables, enseñar al paciente que hay que simplificar la aplicación, para eso tenemos el foro de técnicas de inyección, que nos permite que, primero que todo nos dice, utilice una aguja de 4 milímetros, pero no solo eso es lo importante de esto es que recuerde que esto es para quedar aplicado en tejido celular subcutáneo, y más aún cuando la terapia es combinada. ¿Por qué? Porque si queda en músculo no va a funcionar bien la terapéutica que estamos haciendo. Recordemos que las agujas de 4 milímetros se prefieren porque sabemos que el tejido celular subcutáneo en la parte más distal de la piel empieza a los 3.1 milímetros. O sea, con 4 milímetros queda en tejido celular subcutáneo. ¿Qué hay que recordar también? Que hay que colocarlos perpendicular a la piel, ni con pellizco ni en ángulo de 45 grados, eso está mandado a recoger. ¿Sí? Recordemos que esto nos permite, obviamente, que la terapéutica sea bien aplicada y funcionen los tratamientos que estamos nosotros formulando. Por otro lado, recordemos que las alteraciones fisiopatológicas de este tipo 2 del paciente con sobrepeso o obesidad, básicamente es una disminución en la cantidad de insulina y calidad de insulina principalmente. ¿Qué va a haber? Una disminución del efecto incretina, una disminución de los neurotransmisores y sobre todo aumento de la secreción de glucagón. ¿Qué hago yo con las terapéuticas? Busco los estudios que me ayuden con esto.
¿Qué nos dicen, por ejemplo, los estudios Lixilán? Los estudios Lixilán me dicen, hombre, usted puede utilizar terapia combinada de glargina con lixacenatide en pacientes previamente tratados con metformina y un diabético antidiabético oral. O en pacientes que anteriormente tengan insulina, glargina o 100. O aún pacientes que ya tengan dosis máxima de receptor GLP-1 y antidiabéticos orales. ¿Qué nos dicen los estudios? Hombre, que usted lo puede utilizar como quiera, pero siempre teniendo claro en dónde la va a utilizar como combinación. ¿Por qué? Porque si yo sé que el receptor del GLP-1 me aumenta la secreción de insulina mediada por glucosa, por otro lado es capaz de disminuir la secreción de glucagón, por otro lado me aumenta la tolerancia intestinal, me quita el hambre y además de eso me disminuye el vaciamiento intestinal, me va a permitir un mejor control metabólico. Y por otro lado, me quita la sensación de hambre, la ansiedad por comer. Entonces me ayuda mucho al control metabólico de la diabetes, que es lo que muchos pacientes van a sufrir siempre, que siempre tienen hambre porque obviamente tienen un vaciamiento gástrico rápido, tienen la ansiedad porque los neurotransmisores están alterados, obviamente hay una hiperglucemia permanente y siempre recordemos que el glucagón está permanentemente haciendo liberación de glucosa por parte del hígado. Entonces yo tengo que pensar que las drogas modificadoras de la enfermedad influyen en este punto. Obviamente las dos combinaciones fijas a la fecha, ya se habló de una, recordemos la otra, que nos permite no solo bajar la hemoglobina glicada, sino que también nos influye en el peso. Todos los análogos del LP1 influyen en el peso. ¿Por qué? Porque te van a quitar el hambre, uno más que otros. Eso es importante recordar. Cuando uno tiene un análogo de receptores LP1 en combinación, tiene que saber cómo utilizarlo. Mi concepto, no solo con esto, sino con todos los inyectables, es que si el paciente está nuevo, empiece con 10 unidades y empiece a evaluar respuesta. Empieza a subir de 2 unidades a 2 unidades cada 3, cada 5 días. Pero si, por ejemplo, el paciente ya viene con insulina basal, que la gran mayoría de los pacientes que nosotros estamos viendo, empecemos, si el paciente tiene menos de 30 unidades de insulina basal, empiece con dosis de 20 unidades. Y empiece a evaluar respuesta. Recuerden que aquí le vamos a quitar un poquito el hambre al paciente. Y obviamente si yo le subo mucho la dosis, los efectos secundarios intestinales son altos, son interesantes y el paciente va a suspender la terapéutica. Si de pronto el paciente tiene más de 30 unidades de insulina basal, empiece con 30 unidades, pero paulatinamente titule la dosis. No solo con este medicamento, con todos los inyectables empieza a tutelar dosis cada 3, cada 4 días en promedio. Y obviamente siempre recordemos que los análogos de receptor GLP-1 de acción rápida tienen que colocarse casi inmediatamente antes de una comida. ¿Por qué? Porque esto tiene acción postprandial. Si yo, por ejemplo, la comida más hiperglucemiante del paciente que estoy viendo es el almuerzo, yo no se lo pongo a las 6, 7 de la mañana ni en la noche, se lo pondría a 10, 11 o antes del almuerzo, porque es para combatir su hiperglucemia postprandial. Recordemos que esto es postprandial su efecto y yo tengo que tener claro ese concepto. Y no olvidemos que todas las lapiceras, en este caso son 2 lapiceras diferentes y una permite inyectar hasta 40 unidades de insulina y la otra máximo 60 unidades de insulina. Tengo que conocerlas para entregársela al paciente y enseñar al paciente a utilizarla. No esta, sino todos los dispositivos biomédicos que tiene el paciente y se lo estoy formulando, yo tengo que tener una muestra y enseñárselo al paciente a utilizar, porque después vamos a fallar en la terapéutica de ese paciente. Muy bien, ante todo, bueno, recordemos el homenaje del profesor. Y muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, han venido potentes los doctores de la diabetes a hablarnos con sus excelentes charlas. Con ustedes ahora voy a invitar al doctor Luis Angulo, querido amigo de nuestra hermana ciudad de Montería, internista, diabetólogo, que ha hecho un esfuerzo y sabemos que ha tenido algunas novedades familiares, pero que amablemente aquí está, como decimos nosotros, como la mancha del papoche. No, es que perderme un evento de estos nunca. Allá está mi papá feliz todavía y de verme acá va a ser más feliz. Entonces, hoy quiero pues hacer una conferencia educativa, novedosa, como la mayoría de las conferencias que hago. En este caso, miren, un nuevo eslabón en la diabetes y aparece y nace una nueva alternativa en los IDPP4. Entonces, yo soy el doctor Luis Angulo y me encantaría
que esta conferencia realmente deje y despierte muchas inquietudes en estos fármacos que cada día los queremos alejar un poco, pero que todavía son pilar fundamental a la hora de tratar nuestros pacientes diabéticos. Y esto es una charla patrocinada por Eurofarma, especialmente preparada para ACMI y para todos ustedes. Entonces, yo lo primero que hago es cómo vemos nosotros la diabetes sentados en un consultorio cuando ingresa nuestro paciente, o cómo la vemos en esa urgencia o en ese lugar, entidad de salud, y la vemos así, vean, como una tormenta oscura, difícil de atravesar, con una dificultad porque no sabemos cómo vamos a tratar de pasar y de sobrevivir en esa tormenta en un barco. Pero yo siempre he dicho que siempre va a haber un buen capitán a la hora de que tengamos el conocimiento claro. Entonces, para poder pasar y atravesar esa tormenta y ver esa diabetes de esta manera, también tenemos que saber qué barco tenemos, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo atravesar esa tormenta teniendo un crucero 2024, Toyota, joven, robusto, sin enfermedades cardiovasculares como lo vemos, sin sarcopenia, sin obesidad y sin comorbilidades. Claro, es el paciente más fácil que tenemos, y este es cambiando estilo de vida, poniendo una droga, 2 drogas y sale adelante. Pero bien, pero ¿qué tal que ese barco no sea un Titanic, sino un barco, incluso el Titanic se hundió, bueno, pero que sea un barco antiguo, viejo, deteriorado, acabado por muchas enfermedades, comorbilidades y trastornos que nos traen consigo una problemática grandísima a la hora de abordar un tratamiento multidisciplinario? Entonces, esta es la dificultad de nosotros, y ahí es donde vamos a hacer énfasis, en ese tipo de paciente que hoy necesita nuestro apoyo para salir adelante. ¿Y para qué? Para llegar a esto, a sobrepasar una tormenta difícil y hoy estar lleno de calidad de vida y llegar a tierra firme. Entonces, para lograr llegar a tierra firme tenemos que tener claro que a nuestro paciente lo vamos a abordar desde un punto de vista multidisciplinario, pero también tenemos que tener puntos claves a la hora del abordaje y de tomar una decisión terapéutica. Lo primero es una historia clínica de un paciente que cada día se pierde más. Nosotros tenemos que rescatar información de ese paciente en el diálogo, en la entrevista, para poder definir un tratamiento terapéutico. No solo eso, sino que el examen físico que cada día olvidamos ponernos un fonendoscopio, en este caso esa semiología metabólica que todavía existe, exámenes de laboratorio, exámenes cardiovasculares, y no solo eso, analizar la composición corporal de nuestro paciente. Ya lo hablábamos en las anteriores conferencias. No es lo mismo el flaco que el gordo, no es lo mismo el anciano con músculo que el anciano sin músculo, y esto es importantísimo para poder ¿qué? Definir un tratamiento según nuestro fenotipo de nuestro paciente. Entonces, para esto debemos tener claves importantes, porque esto es lo que nos mata a nuestros pacientes, es lo que nos complica a nuestros pacientes. El no tener esa perspicacia médica a la hora de definir rápidamente una conducta y no prevenir todas estas complicaciones que bien sabemos que cada día están más presentes. Y vean que siempre lo voy a tener claro en mis conferencias. Cuando llegamos al diagnóstico, ya el 50% de nuestros pacientes ya tienen una enfermedad establecida, una complicación de nuestra diabetes. Y para esto, claro que hay guías. Y las guías siempre vamos a tenerlas claras. Siempre va a ser nuestro apoyo. Pero si no tenemos una semiología, no tenemos un buen examen físico, las guías no nos sirven. Entonces hay que actuar en base a las guías, pero a lo que nosotros estamos viendo enfrente. Y para eso tenemos múltiples guías. ¿Guías para qué? Para que este barco llegue a tierra firme y para que este pequeño barco no llegue a ser un náufrago, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Y siempre también lo voy a tener. El cambio en el estilo de vida es el pilar fundamental para iniciar un tratamiento con pie derecho y tener unas buenas turbinas en nuestro barco. Y vean que las recomendaciones de las guías ponen a los IDPP4 como una gran opción, ¿sí? Y las guías ADA también los pone en pacientes incluso con riesgo cardiovascular como una opción terapéutica, y también en pacientes con enfermedad renal crónica
o enfermedad renal en cualquier estadio. También no las tiene. No solo eso, sino en pacientes que tienen riesgo de hipoglucemia. Aquí es donde vamos a hacer énfasis nosotros en el uso del DPP4. Y lo otro es que puede ser como monoterapia, como terapia conjugada o como triple terapia. Además de esto, lo vamos a encontrar también en pacientes que necesitamos impactar sobre el peso. En aquellos, sobre todo, que no tienen un beneficio en los GLP-1 o en los ISGLT2, pero que podemos tenerlo como una opción. Aquí lo tenemos preferiblemente. Y en pacientes que también tengan un beneficio en costo, efectividad, cuidando siempre la hipoglucemia de estos pacientes. Entonces tenemos fármacos y hoy les quiero hablar de esto. Los inhibidores de la DPP4, en este caso, vamos a ver que tenemos en Colombia evoglitina, sitaglitina, vildaglitina y linaglitina. Tenemos una gran variedad, pero no todos son iguales. Ellos reducen claramente, marcadamente, los niveles de hemoglobina glicosilada. Sus efectos son una degradación rápida del GLP-1, así logrando aumentar secreción de insulina, ¿sí?, y disminuir la secreción de glucagón. Con todo esto también tienen efectos secundarios como las infecciones respiratorias, mialgias, artralgias, pero lo importante, que ellos no producen hipoglucemia. Y esto es lo que vamos a recalcar hoy. Y que tienen estudios de seguridad cardiovascular que no demostraron ser inferiores a otros fármacos antidiabéticos orales. Recomendación: no usar con GLP-1. En este caso vamos a hablar de Suganó. Entonces, en cuanto a la historia de evogliptina, es un fármaco nuevo que llega y es producido inicialmente en Corea del Sur en el 2005. Arrancan sus estudios. Y estos estudios realmente a lo largo de estos años han sido desarrollados entre fase 1 y fase 2, demostrando muy favorablemente el uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y logrando una buena aceptación en el cambio metabólico y disminuyendo aquellos riesgos de hipoglucemia que ahorita les voy a mostrar. En cuanto a la fisiología, recuerden que la diabetes ingresa la glucosa y una respuesta alterada a la incretina, lo que va a hacer un perjuicio en la acción de los islotes, disminuyendo la insulina y aumentando el glucagón, lo que se va a ver reflejado en una hiperglucemia. Pero ¿qué pasa cuando usamos inhibidores? Los inhibidores lo que van a hacer es el ingreso de glucosa. Lo que va a haber acá es los alimentos, van a ingresar, va a haber una liberación de GLP-1 intestinal, activa el GLP-1, aumentando así la secreción de insulina, pero en el caso de los DPP4, estos bloquean esta proteína, enzima, bloquea los receptores activados de GLP-1, disminuyendo así que este estimule la secreción de insulina y la inhibición de glucagón. Entonces, lo que hacen los IDPP4 es bloquear realmente esta enzima para que ella no bloquee el GLP-1 y así pueda haber una activación y producción de insulina y bloqueo de glucagón, como se explica en esta diapositiva. Y aquí es donde actúan los inhibidores de la DPP4. Bien. Entonces, con esto encontramos diversos estudios que actualmente están en fase 2, pero que probablemente más adelante nos traigan unos resultados favorables, no solo en el descenso de la glicosilada, ojo, sino también vamos a ver unos más adelante que impactan sobre el hígado graso, sobre la lipotoxicidad cardíaca, sobre la placa de aterosclerosis, sobre la falla renal, que incluso se están dando unos resultados favorables, incluso en pacientes con diálisis. Entonces, tenemos un fármaco que realmente este estudio nos trae porque se dieron más de 100.000 pacientes, como vemos, pero 3.000 fueron con hemogliptina y demostró en comparación de glimepirida un aumento no hubo aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares, no hubo eventos cerebrovasculares mayores, ni infarto, ni insuficiencia cardíaca, entre otros. Entonces, tenemos este estudio en cuanto a riesgo cardiovascular, pero miren, en pacientes mayores de 70 años, los cuales la mortalidad no hubo diferencia entre el cuadro control que fue dado con las sulfonilurias, y en eventos adversos los IDPP4 tampoco, en este caso evogliptina, tuvo significancia en cuanto al control. En estudios de riesgo de seguridad, también estudios que fue publicado en este artículo, en donde estos pacientes, en donde estos pacientes realmente no hubo una diferencia significativa en cuanto
a la muerte cardiovascular. En este estudio, aquí lo que llevó fue, en primera fase, en 24 semanas, evogliptina asociada a metformina, vean como una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, en comparación con que no fue inferior la reducción de la hemoglobina glicosilada con sitagliptina. O sea, que el fármaco es seguro en la reducción ¿de qué? De la hemoglobina glicosilada. Y en este estudio demostró también una reducción significativa ¿en qué? En la glucosa plasmática en ayuna, cosa que nos favorece también en el paciente diabético que necesitamos controlar. Y aquí ya a las 52 semanas vemos como una reducción sostenida de la hemoglobina glicosilada se mantuvo a lo largo de toda la semana, incluso inferior a sitagliptina en este caso, un estudio comparativo. Entonces, como conclusión, Suganón tuvo de 5 miligramos una vez al día asociada a una terapia conjugada o como monoterapia, es un gran fármaco a la hora de disminuir la hemoglobina glicosilada y que proporcionaron, la mayoría de los pacientes que llegaron a meta por debajo de 6.5 y estos después de 52 semanas lograron mantenerse en metas de glicosilada. Las hipoglucemias que ocurrieron, miren que fueron muy bajas, menos del 1% en comparación con otros IDPP4 y que no hubo eventos adversos serios. Esto nos da una seguridad de un fármaco y como todos no son iguales, evogliptina tiene unas características principales que tiene un máximo descenso de hemoglobina glicosilada hasta un 1% y si se asocia a otro antidiabético oral, en este caso metformina, podemos lograr 2 veces esta cantidad. La selectividad son altamente selectivos para los DPP4 y tienen, mire, una biodisponibilidad cerca del 90%, una vida media de 33 a 39 horas, lo que los hace un potente fármaco a la hora de ser una monodroga o a la hora de ser una dosis diaria. La ruta de eliminación renal lo que hace que no exista una disminución o ajuste de dosis en pacientes con falla renal y vean que el inicio de acción es a partir de la primera hora, pero con un pico máximo a la tercera, a la quinta hora. O sea que es un fármaco de acción rápida. Esto pues ya lo hablamos, voy a hablar un poco. ¿Y qué indicaciones tiene evogliptina? Esto es importante que lo sepamos. Está indicado en todo tratamiento adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control de la glucosa en nuestro paciente diabético tipo 2. Y ya se está hablando de tratamiento en resistencia a la insulina. Así que mucho cuidado. Puede ser administrado como monoterapia o como combinación con metformina y otros fármacos, excepto los análogos de GLP-1 por su acción y su mecanismo de acción, que es casi similar. ¿Qué efectos adversos nos trae? Pues el principal efecto adverso y más común que encontramos es faringitis, estreñimientos, náusea, artralgia y cefalea. Pero si bien vemos que en los estudios comparativos con evogliptina versus placebo no hubo una diferencia en estos eventos adversos y tampoco fueron eventos adversos importantes. No se encontró la pancreatitis como sí hay en otros eventos, otros fármacos IDPP4 y realmente no hubo ningún evento grave. Esto nos hace una droga de seguridad. ¿Qué recomendaciones damos? Las siguientes. Se usa en diabetes tipo 2 sin eventos cardiovasculares fuera de metas con una glicosilada mayor de 9. Diabetes tipo 2 con eventos microvasculares establecidos pero con glicosilada fuera de meta. Diabetes de novo o con glicosilada fuera de meta que no mejoran en monoterapia con metformina. Diabetes tipo 2 con edades mayores a 70 años con glicosilada fuera de metas pero que tienen un alto riesgo de hipoglucemia. Diabetes con insuficiencia renal, incluso insuficiencia hepática leve a moderada y diabetes tipo 2 que no toleren la monoterapia con metformina o que no tengan acceso a fármacos de alto costo. Y paciente objetivo. Paciente con diabetes tipo 2 que requiera la adición de evogliptina para lograr el control metabólico, ya esto lo hablamos. Pacientes tipo 2 que tengan intolerancia a la metformina, pacientes tipo 2 con terapias de inhibidores SGLT1 y SGLT2, perdón, con glifosinas que no tengan y logren una meta, se le puede agregar. Y pacientes con falla renal que requieren un antidiabético oral que no tenga un ajuste. Además de esto, pacientes pues, con falla renal leve a moderada. ¿Y qué contraindicaciones encontramos? Pacientes que muestren hipersensibilidad como todos los fármacos, anafilaxia, angioedema y
pacientes que tienen diabetes tipo 1, cetoacidóticos, que tengan cetoacidosis en este momento, pacientes que usen análogos GLP-1 como liraglutide, semaglutide, dula o tirzepatida, pacientes embarazadas y pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Bueno, ¿qué nos espera para el futuro? Y esto es importante porque es un fármaco nuevo, como bien vimos, es de esta década, pero nos esperan estudios muy importantes como pleiotrópicos, que está también teniendo un efecto muy importante, y vean en la placa de ateroma y la calcificación y la fibrosis cómo ha disminuido esa inflamación en algunos estudios que vienen en etapa de publicación. Entonces vemos acá que la evogliptina atenúa la expresión de citoquinas, disminuyendo la parte proinflamatoria y la fibrosis. Y esto ha sido observado ya en animales donde ha disminuido la cardiotoxicidad. La evogliptina también hay un estudio que se está llevando, esto se publicó un artículo, en donde hay una reducción significativa de riesgo de la angiogénesis de la retina, en la retinopatía diabética. Esto también lo demostró en ratas inyectándoles evogliptina en las células inflamatorias. Entonces, vamos a ver que hay muchos estudios que se vienen. Este paciente, también es en la reducción de la esteatosis hepática. Entonces, hay muchos estudios que se vienen en el hígado graso, como les decía, la lipotoxicidad cardíaca. Así que como este es el de la falla renal que viene también, en hemodiálisis se está viendo que tienen buenos efectos. Pero ¿qué es lo importante? Que tenemos muchos fármacos, tenemos unas opciones, tenemos una variabilidad de alternativas de los cuales tenemos que decidir qué necesita nuestro paciente para atravesar esa tormenta. Y si llegamos con nuestro barquito a atravesar esa tormenta, pero logramos controlar su estado metabólico, evitar las complicaciones y la muerte cardiovascular, realmente es porque decidimos tener un buen tratamiento, y que la evogliptina ya sabemos que es eficaz oral y alternativa selectiva en la diabetes tipo 2 como monoterapia y como terapia combinada. La evogliptina es beneficiosa para la inflamación arterial, la aterosclerosis en el paciente diabético tipo 2. El uso de evogliptina tiene un riesgo mínimo de hipoglucemia o casi nada. Y la evogliptina tiene beneficios adicionales en la progresión del hígado graso, que elimina y disminuye. Entonces tenemos este fármaco ideal para reducir la hemoglobina glicosilada. Se puede usar como monoterapia o como terapia conjugada. Se puede utilizar en combinaciones con sulfonilureas, con insulina y SGLT2 y con TZD también. Se puede utilizar en falla renal y se puede utilizar en pacientes de edad avanzada. Entonces tenemos una amplia utilidad, y con esto me despido. Espero que les quede en ese corazoncito el uso del IDPP4 en esos pacientes, sobre todo en el que queremos lograr evitar esa muerte cardiovascular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Mierda, te voy a presentar yo. Hombre, Alvarito, gracias por la invitación y la presentación. Ahora sí viene un hermano, yo creo que él me adoptó, o yo lo adopté a él, porque tenemos el mismo papá en común. Entonces hoy quiero presentar a Álvaro, que realmente es el que me motiva a mí a concurrir a estos eventos, a seguir creciendo, a dar un paso más en la diabetes para que nuestros pacientes estén sanos. ¿Cierto, Álvaro? Bienvenido. Me voy a sentar aquí a verla. Claro que sí, doctor Luis. Gracias a usted, porque siempre aprendemos mucho de tus conocimientos. Bueno, me toca cerrar. Yo les prometo que voy a tratar de ser breve. Aquí van a ir observando que voy a hablar de un tema que le agradezco al doctor Roberto Guzmán. Siempre le he dicho al doctor Roberto que aprecio su calidad de ser un médico joven, pero con un gran interés por la academia, y gracias por haberme invitado a hablar de este lindo tema, que es el paciente con diabetes tipo 2, pero que no es obeso ni es con sobrepeso.
Entonces, nosotros todos estamos acostumbrados a ver los pacientes como este. Tengo un paciente de 42 años, tiene un índice de masa corporal de 34, pero ¿qué pasa con este que también tiene 42 años, también tiene diabetes tipo 2, pero tiene un índice de masa corporal de 24? Entonces, la primera pregunta que se me viene a mí a la mente, que yo tengo que resolver para mí y para ustedes, es cuál es la explicación fisiopatológica de la aparición de la diabetes tipo 2 en un paciente que no tiene sobrepeso, que pudiera ser cualquiera de nosotros. Y vamos a hablar entonces de muchas cosas que tienen que ver con la fisiopatología, como la función beta celular, la resistencia a la insulina, la adiposidad visceral, la esteatosis hepática, la sarcopenia, la firma genética, la programación fetal, pero también la firma de la microbioma. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con esta imagen de los indios Pima. Todos los que somos diabetólogos sabemos qué significa la población de los indios Pima del desierto de Arizona. Es una comunidad que ha generado un gran interés por los investigadores en diabetes, porque es una de las poblaciones del mundo donde tiene más prevalencia la diabetes tipo 2. Se dice que eran migrantes, se dice que eran personas que atravesaron el estrecho de Bering, que venían de comer una dieta mediterránea basada en plantas, y después se tuvieron que enfrentar al rigor del desierto y a una comida cada vez más occidentalizada. Se dice que más o menos el 50% de las personas mayores de 35 años de esta comunidad de indios Pima son diabéticos tipo 2 y, como ustedes pueden observar, no son obesos. Voy a citar este autor, Dr. Weyer. En el año 1999 publicaba una hipótesis. Es que decía que hay diferentes fenotipos de diabetes, desde el delgado hasta el muy obeso. Por supuesto, entre más obesidad tenemos más resistencia a la insulina. Pero entonces lo que quiere decir es que yo puedo tener diabetes con un grado menor de obesidad si yo tengo una falla de célula beta precoz. Si mi célula beta falla precozmente, yo voy a desarrollar diabetes con menos resistencia a la insulina. Posteriormente, que es uno de los patriarcas de la diabetes, uno de los investigadores más citados, el doctor Stephen Kahn de la Universidad de Washington, en Diabetología del año 2003 publicaba este elegante trabajo donde hay la contribución relativa de la resistencia a la insulina de la célula beta en la fisiopatología de la diabetes. Y como ustedes pueden observar, hay una relación hiperbólica, pero hay una asa contrarregulatoria, en donde si yo tengo más resistencia a la insulina, yo debo al mismo tiempo tener una mayor secreción de insulina para compensar la ecuación. Pero ¿qué sucede? Yo puedo tener una mujer con ovario poliquístico, tiene una alta resistencia a la insulina, pero ella está compensando y no es diabética porque tiene una alta secreción de insulina. Pero, ¿qué pasa? En algún momento, si esa persona comienza a deteriorar la secreción de insulina, se va a convertir en una diabética tipo 2. Pero también yo puedo tener una población, por ejemplo, como del adulto mayor, que con un grado menor de resistencia a la insulina hace la diabetes por una falla de la célula beta, que es más o menos lo mismo que planteaba el autor anterior. Haciendo un poquito de historia, voy a citar a este otro insigne de la diabetes, que es el profesor Sir George Alberti, que fíjense ustedes, en el año 86 hicieron este trabajo hablando de un fenotipo de diabetes relacionado a la malnutrición, y llamaron también la diabetes jamaiquina. Ellos describieron en Jamaica
más o menos 200 pacientes con diabetes que no pudieron clasificar como una diabetes insulino dependiente, que era característicamente personas jóvenes, resistentes a la cetosis, pero con un fenotipo delgado. Y ustedes ven cómo estos pacientes no tenían cetosis, había presencia de una secreción, una reserva de secreción de insulina endógena y eran negativos para anticuerpos. Fíjense cómo en este patrón de diabetes relacionada a la malnutrición, observen ustedes los niveles de péptido C. Esos niveles de péptido C comparados con los pacientes que tienen obesidad son mucho menores, pero también se puede decir que son mejores los niveles de péptido C que el paciente que es insulino dependiente. Y esto fue corroborado por estudios más recientes como este publicado en Diabetología, donde ustedes observan aquí un IMC normal, una persona con sobrepeso o una persona con obesidad, y ustedes ven tanto en el péptido C de ayunas como estimulado, como en la medida que se va acercando a fenotipos más delgados, los niveles de péptido C son menores. Ahora, de manera interesante, observamos que no solamente en el fenotipo delgado se ve una falla beta celular, sino que también se han observado algunas alteraciones que llevan a la resistencia a la insulina en estos pacientes. Esto es un estudio hecho en hijos de pacientes con diabetes tipo 2 que todavía no han desarrollado diabetes tipo 2. Miren ustedes en estos hijos, en estos descendientes, cómo el índice de masa corporal es alrededor de 22.3, pero observen ustedes que encuentran a nivel de las mitocondrias del tejido muscular una disminución en la densidad y asimismo encuentran que hay una fosforilación anormal en serina treonina en el sustrato del receptor de insulina. O sea que estos pacientes, además de tener problemas con la célula beta, muchos de ellos también tienen estigmas de resistencia periférica a la insulina. Este es un trabajo muy bonito. Esta doctora de Reino Unido es radióloga, trabaja con resonancia magnética. Y fíjense qué interesante, está publicado en la revista de Obesity, y son pacientes que tienen el índice de masa corporal en 24. Fíjense cómo para un mismo índice de masa corporal de 24, ustedes encuentran que el nivel de adiposidad intraabdominal es completamente diferente. Siendo este un caso donde hay poca adiposidad intraabdominal y como, por ejemplo, ustedes observan aquí, un altísimo grado de adiposidad intraabdominal aún en un índice de masa corporal normal. La doctora Sofía Laforest, que es una doctora en nutrición de la Universidad de Edimburgo, publica este trabajo en el año 2015, mostrando el tamaño de adipocitos intraabdominales del epiplón en hombres y mujeres según el índice de masa corporal. Este que está aquí son los hombres y esto que está aquí son las mujeres. Miren ustedes cómo antes de llegar a un índice de masa corporal de 30, que es lo que nosotros tenemos como corte para obesidad, mire cómo va incrementando vertiginosamente el tamaño de los adipocitos en el compartimento omental. Fíjense que el incremento es más acentuado en los hombres que en las mujeres, pero también se va en las mujeres antes de pasar el corte de 30 de índice de masa corporal. Y entonces encontramos que hay mecanismos genéticos y hormonales que favorecen el acúmulo de grasa abdominal en los hombres. Observen ustedes aquí en este otro trabajo que es más antiguo, del año 97, aquí tenemos nosotros individuos delgados
hombres y mujeres. Y observan ustedes que estos pacientes con diabetes, generalmente los hombres tenían una mayor proporción que las mujeres, un 67% contra 32%. O sea que este fenotipo delgado de diabetes tipo 2 es más frecuente verlo en hombres por razones también genéticas y hormonales que favorecen la adiposidad intraabdominal. Ahora, muy interesante, esa adiposidad intraabdominal de la que estamos hablando en la persona diabética tipo 2 delgada, resulta que también hay un NAFLD que se llama Lean NAFLD. Aproximadamente el 10 a 20% del hígado graso en individuos sin sobrepeso ni obesidad. Y este fenotipo de hígado graso lean o delgado se ve más en hombres, como ya lo habíamos advertido, y fíjense ustedes que cursa con unos mayores valores de inflamación y de fibrosis que incluso los pacientes obesos. Pero esos pacientes que tienen NAFLD, siendo delgados, como en todo paciente, el NAFLD está asociado a alteraciones que tienen que ver con la producción hepática de glucosa y por lo tanto, esa resistencia a la insulina a nivel hepático aumenta hasta 2 veces la incidencia de diabetes. Y fíjense ustedes que esto aquí hay estudios de Japón, de Corea del Sur, de la China, de los Estados Unidos, y todos encuentran ese efecto de aumento de riesgo en la presencia de hígado graso. Está como bajo la batería. Bueno, se pasó. Bueno, este otro trabajo, también hecho en pacientes no obesos, asiáticos, muestra aquí el volumen de adiposidad, de grasa visceral y pancreática. Y observen ustedes aquí, los casos son los color oscuro y los controles son los que están en gris. Observen cómo siempre existe mayor adiposidad intraabdominal, intraperitoneal en los casos con diabetes versus los controles, pero lo más interesante es que fíjense cómo también hay mayor volumen de grasa pancreática en estos pacientes. Este otro estudio del doctor Javier Gómez Ambrosi de la Universidad de Navarra toma pacientes delgados con un índice de masa corporal de menos de 25, tanto varones como mujeres que tienen un índice de masa corporal similar, pero fíjense ustedes que al mismo nivel de índice de masa corporal, fíjense ustedes que los pacientes que hicieron diabetes se diferenciaban de los no diabéticos porque tenían un mayor porcentaje de grasa corporal total. O sea, dicho de otra manera, que independientemente del índice de masa corporal, estos pacientes en la distribución de grasa generalmente tienen un mayor valor de grasa corporal total. Y este otro trabajo de 2017, que es un profesor Ryu de Corea del Sur, demuestra cómo el bajo porcentaje de masa muscular aumenta el riesgo de diabetes en individuos normopeso. Entonces ustedes ven aquí índice de masa corporal menor de 25 y fíjense ustedes las categorías de masa muscular, cómo van de la que tiene 26% hasta la de 43%, y ustedes observan cómo en la que tiene mayor índice de masa muscular hay un riesgo menor de desarrollar diabetes a los pacientes que están en el cuartilo inferior. Esto no solamente tiene que ver con la distribución antropométrica. Se ha demostrado que hay mayor presencia de polimorfismo de nucleótido único en pacientes delgados con diabetes tipo 2. El doctor Benjamin Franklin Boyd de la Universidad de Pensilvania publicó este estudio en el 2012
Esto que ustedes ven aquí en rojo y en azul son las frecuencias relativas de polimorfismo de nucleótido único en estos pacientes con diabetes tipo 2 que eran delgados. Y ustedes observan aquí en los delgados como en ese fenotipo de índice de masa corporal normal o bajo hay mayor incidencia o mayor frecuencia de esos polimorfismos de nucleótido único. Dicho de otra manera, la genética pesa más en este tipo de pacientes que en los diabetes tipo 2 obesos. Y aquí el mismo autor nos cita cuáles son los genes relacionados con ese fenotipo de diabetes tipo 2 delgado, y observen ustedes viejos conocidos como el factor de transcripción 7 LIKE2, y recuerden que este gen afecta la función de secreción de insulina, lo mismo que este, que es un gen muy citado, que es el LAMA1, que también afecta la secreción de insulina, y la proteína 1 asociada con su unidad reguladora CDK5, que aquí observan ustedes también. Todos esos 3 genes que están citados en este grupo son relacionados con una falla de la secreción de insulina en estos pacientes. Pero no todos los genes son malos. Existen genes que también son buenos. Aquí tenemos a la doctora Yagúcar. La doctora Yagúcar es experta en medicina de precisión. No estoy seguro si es genetista o no, o qué tipo de formación tiene, pero es así, especialista en medicina de precisión, y ella identificó los genes de adiposidad favorable. Y aquí también observan ustedes viejos conocidos como el IRS1, que es un gen maestro de la adipogénesis, el metabolismo lipídico y la señalización de insulina, y el PPAR-gamma, que es un transcriptor maestro de la diferenciación adipositaria. Viejos conocidos. Si usted corre con la buena suerte de tener expresado esos genes, mire lo que pasa. Si usted expresa esos genes favorables, usted va a depositar menos grasa en el compartimento intraabdominal, y eso lo va a proteger de no solamente no tener mayor riesgo de diabetes tipo 2, sino de hipertensión y enfermedad cardíaca. Si usted no tiene expresado esos genes buenos, es lo contrario, toda la grasa se le va a ir para el compartimento intraabdominal, y eso lo hace a usted más proclive a la enfermedad cardiometabólica. Esto es muy interesante porque esto es la distribución mundial de los pacientes con diabetes tipo 2 delgados. Y ustedes observan que tiene mucho que ver con la etnicidad, y ustedes ven que hacia Oceanía, África subsahara, países como Corea, etcétera, tienen mayor índice de este tipo de diabetes tipo 2 delgada, y es por lo que ya habíamos mencionado que tiene que ver con esos genes que se expresan, ya sean los malos o los buenos. Fíjense ustedes aquí también, muy interesante, este es un profesor de origen en la India, pero que trabaja con el Baylor College of Medicine, y aquí dice que han identificado que dietas hipoproteicas, pobres en proteínas, en la mujer embarazada, van a programar una diabetes tipo 2 delgada. Entonces, lo que han encontrado es que hay una programación fetal, y que eso produce cambios epigenéticos en la metilación de histonas, pero también la expresión de microRNAs. Esta mañana mi padre estuvo versando sobre ese tema, y asimismo la expresión diferencial de ciertos genes que van a la baja, como el GLUT4, el PDX1, que son viejos conocidos. Por supuesto, si yo tengo la mala suerte de tener una materna con una pobre nutrición, entonces va a haber toda esta serie de alteraciones génicas que van a llevar a la postre a que la descendencia, fíjense ustedes cómo va a tener cambios metabólicos en los tejidos de ese
embrión en formación a nivel muscular, hepático, pancreático, a nivel de sus gónadas, de su cerebro, y en la medida que va creciendo y puede tener un retardo en el crecimiento intrauterino, posteriormente en la vida postnatal va a desarrollar ese fenotipo delgado con diabetes. Ya la batería está al límite. Finalmente, muy importante, lo decía, nosotros no solamente tenemos una firma genética, que es como una huella dactilar, tenemos una firma microbiómica. Entonces, se ha detectado una disminución en las cepas de Akkermansia mucinífera en las personas que tienen el fenotipo de diabetes tipo 2 delgada. Resulta que parece ser que esta bacteria, la Akkermansia, es una bacteria que puede influir positivamente, por un lado, en afectar de manera positiva la secreción de insulina, por otro lado, va a producir un efecto de modulación de la producción hepática de glucosa. Tan es así que ya hay propuestas de uno poder suplementar con probióticos como la Akkermansia mucinífera para tener una mejor sensibilidad a la insulina en los pacientes con diabetes. Entonces, para ya terminar mi charla, conclusiones o mensajes para llevar a casa en el abordaje de pacientes con diabetes tipo 2 sin sobrepeso. En primer lugar, es probable que estos pacientes que vemos con fenotipo delgado tengan una pobre reserva de célula beta. En segundo lugar, no olvidemos que asimismo pueden tener resistencia a la insulina que puede estar mediada por un porcentaje bajo de masa muscular o por un aumento de grasa visceral con un índice de masa corporal normal, o porque estos pacientes puedan tener un aumento de la grasa corporal total, o porque estos pacientes puedan tener infiltración grasa del hígado o el páncreas, aún con un índice de masa corporal normal. En segundo lugar, si bien el péptido C no es un laboratorio de rutina en la consulta de diabetes, para este tipo de pacientes resulta esencial. Nosotros necesitamos saber cómo estamos de reserva de célula beta. Si los niveles de péptido C son bajos, incluso podría ser necesario complementar con anticuerpos y descartar causas secundarias para poder confirmar que esta diabetes es una diabetes de tipo 2. Pero que sí, de suyo es indispensable que nosotros tenemos que pensar que el análisis antropométrico básico con la cintura, el índice de masa corporal se queda corto en estos pacientes y nosotros necesitamos más información con un estudio de composición corporal básico que puede ser una impedanciometría y ojalá con otro tipo de imágenes diagnósticas como ultrasonido, tomografía computada o resonancia magnética. Y por último, para la decisión terapéutica, por supuesto, se nos pueden presentar 3 escenarios. Uno, donde el paciente tiene un predominio de falla beta celular, donde nosotros, por supuesto, vamos a requerir insulina basal y o prandial. Un segundo escenario donde podríamos encontrar un predominio de insulinoresistencia, donde nosotros podemos optar por tratamiento con insulinosensibilizadores, metformina, inhibidores SGLT2, agonistas de receptor GLP-1 o incluso la suplementación con probióticos, como ya vimos. O podemos encontrarnos las dos, tener un tipo mixto que tiene falla de célula beta e insulinoresistencia, donde por supuesto la mejor decisión sería entonces combinar la insulina con un insulinosensibilizador. Y bueno, eso es lo poco que yo quería compartir sobre ese tema. Muchas gracias.
Álvaro, esas charlas tuyas son adictivas para los que nos gusta la diabetes. Siempre es un placer escucharte. Bueno, aprovechamos estos últimos minutos antes del cierre. Si tienen preguntas del módulo de diabetes, aprovechando a Álvaro y al doctor Angulo. Sí, bueno. No me gusta hacer comentarios sobre temas tratados por alguien que en este momento no está presente, pero le estaba yo comentando aquí al doctor Brujés que hay ciertas situaciones en las que a mí me cuesta mucho trabajo contenerme. Yo quiero felicitar a todos los expositores de este segmento, conferencia extraordinaria. Todos han demostrado dominio del tema, conocimiento, son verdaderos profesores, pero hay algo que yo hubiera querido comentar y es sobre el caso clínico de Betty la Fea que puso el doctor Polo. En el contexto de ese caso no es apropiado para justificar el viraje de las insulinas que estaba recibiendo en un esquema basal bolo a la utilización de Degludec con liraglutide. ¿Por qué no es ese caso apropiado para eso? Porque el paciente está recibiendo basal bolo, 27 unidades en total de insulinas prandiales y más o menos algo así como 26 de insulina basal. Y había unas hipoglicemias críticas, hasta de 45 en ayuno, había hipoglicemias en la madrugada y después de la hipoglicemia se disparaba la glicemia de tal manera que esa hemoglobina glucosilada que se utilizó como base para acoplarla con la guía y justificar el switch, esa hemoglobina glucosilada no es representativa en este tipo de pacientes. Pues son pacientes que pueden estar más tiempo en hipoglicemia, pero cuando se les mide la hemoglobina glucosilada están en hiperglicemia. Y no puede ser eso entonces una justificación para decir, entonces yo le voy a hacer un switch a una terapia mejor que la insulina. Él dice que heredó el caso, y yo estoy seguro de que fue heredado ese caso, pero ese caso venía maltratado, bastante maltratado, porque antes de yo hacer un switch en un paciente que esté así, yo trato de normalizarlo, y hay varias maneras de desescalar a ese paciente. Yo puedo guiarme, si quiero ser más preciso, con monitoreo ambulatorio de la glucemia, mirar los tiempos en rango, los momentos y tratar de identificar lo primero que tengo que desmontar. Pero aún sin eso y simplemente con un automonitoreo, digamos escalonado, yo a ese paciente, lo primero, ese paciente está recibiendo más insulina de la cuenta. Entonces, ¿qué le voy a desescalar? Pues yo, si es posible, le quito el basal bolo y le pongo basal plus y voy titulando hacia abajo, hago una titulación descendente hasta quitarle la hipoglicemia en ayuno y la hipoglicemia en la madrugada. Después que ya lo tenga eso, cabe la posibilidad de hacer cualquier cosa, porque si el paciente en realidad no necesita insulina prandial, yo puedo acompañar esa insulina basal con un GLP-1 y así utilizo menos insulina y puedo también tener un efecto postprandial. Pero lo que no me parece es que con ese caso yo pueda apalancar lo que dice en la guía, porque esa hemoglobina glucosilada dista mucho de ser representativa para poder hacer ese switch. No sé si ustedes piensan lo mismo o no. El paciente, ya sea tipo 2 o ya sea tipo 1, que es más frecuente que el tipo 1, pero puede ser un tipo 2 que hace hipoglucemia frecuente, como la que mostraban en ese caso hipotético. Yo pienso que puede ser un caso no real, pero se ven así. Ese paciente, lo que uno tiene que pensar es que tiene un síndrome de falla autonómica de hipoglucemia. Paciente que tiene falla autonómica, hipoglucemia, es un paciente que es urgente quitarle la agresividad al manejo,
porque ese paciente deja de censar la hipoglucemia y pierde los mecanismos de defensa, pierde el awareness, o sea, no hace síntomas con la hipoglucemia, solamente se da cuenta cuando ya está inconsciente o es encontrado por un tercero. Por ende, la síndrome de falla autonómica de la hipoglucemia hay que permitirle al paciente que vaya nuevamente hacia un promedio alto, más alto de glucosa, para que todo el sistema se resete y vuelva nuevamente a censar, para que cuando vuelva a tener una amenaza de hipoglucemia, el paciente vuelva a tener síntomas y se pueda proteger. Ese es el comentario. Tenía 50 años de edad, prácticamente no tenía comorbilidades. Esa paciente no debía ser diabética de tipo 1, pero eso no quiere decir que pacientes con tipo 2 también puedan hacer una falla del sistema de alarma autonómico, pero es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes de tipo 1. Con respecto a eso, es muy común que uno vea pacientes con insulina, volvemos a estar pacientes con insulina sobreinsulinizados. El paciente con tipo 2, con ese índice de masa corporal, yo me diría que está sobreinsulinizado. Es un problema que hemos visto recurrentemente porque uno quiere siempre bajarle la glucosa al paciente. Entonces uno tiene que pensar, primero que todo, lo que acaba de comentar Álvaro, aunque no es frecuente diabetes tipo 2, en el diabético tipo 2 con sobrevasalización o múltiples dosis de insulina, vamos a tener niveles falsos de hemoglobina glicada. Ese 8 es la reactividad que va a presentar a la hipoglucemia que genera por la noche. Es totalmente normal. Y como dice el doctor Márquez, hay que desescalonizar esa cantidad de insulina basal que está recibiendo el paciente porque no es correcto. Es un error clínico muy frecuente y la única manera de solventar eso es haciendo glucometría al paciente en la madrugada o bien haciendo un monitoreo continuo de glucosa para poder determinar que eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso presente, vamos a poner más dosis de insulina y obviamente una reactividad posterior más frecuente y no va a tener nunca un control metabólico este paciente. Una de las cosas que yo siempre recalco y siempre comento cuando estoy en algo de esto es que recordemos que el paciente con diabetes tipo 2, ya Álvaro Márquez lo comentó ahora, el tipo 1 tiene una falla pancreática muy frecuente, aunque no quiere decir que no tenga lo demás, pero es que el tipo 2 con sobrepeso obesidad tiene insulina. Por lo tanto, uno tiene que aprender a regular esa insulina que tiene ese paciente. Ese paciente tipo 2 con sobrepeso obesidad tiene reserva pancreática y uno tiene que aprender a jugar con esa reserva pancreática y explotarla a favor de un beneficio del paciente y de uno como clínico. Entonces, si bien en algún momento necesita insulina basal, a veces esas dosis bolos de esos pacientes no están bien llevadas o son incorrectas, porque hay que analizar muchos factores ahí. No solo la terapia farmacológica, sino los hábitos de esta persona. Muy frecuente con nuestros pacientes que obviamente comidas hiperglucemiantes con ingesta de carbohidratos de opción rápida, muy frecuentes en nuestro medio, van a permitir que ese paciente tenga hiperglucemias postprandiales y eso no se va a controlar solo con la insulina porque vamos a tener un problema. Hay que controlar al paciente de manera integral. Entonces hay que saber en dónde estamos nosotros, qué hacemos con el paciente y analizar todo el contexto general. Pero nunca olvidemos que esas hemoglobina glicada del paciente con esas hipoglucemias no son verdaderas. Creo que este tema también lo hemos visto en otros eventos y es recurrente el ver que la hemoglobina glicosilada alta es un problema para el médico porque siempre pensamos en bajarla, cuéstenos lo que nos cueste. Yo creo que hay muchas alternativas hoy con dispositivos que realmente nos ayudan a tener un mejor seguimiento de estos pacientes. De hecho, uno de los dispositivos de monitoreo de glucosa continua nos ayuda mucho en este tipo de pacientes. Y no solo eso, hay pacientes también que nos mienten. No sabemos qué están haciendo. Es verdad que se la están poniendo. Es verdad que están comiendo saludable. Es verdad que están haciendo ejercicio. Entonces todo eso tenemos que llevarlos a una balanza antes de cambiar una terapéutica o de aumentar la insulina, que siempre nos ha traído muchos problemas más permisivos en cuanto a la hipoglucemia. Entonces es importante también saber esa parte. Yo creo acá, opinando también del tema, que generalmente a veces
los médicos pecamos mucho de la mecanización, o sea, vamos haciendo lo mismo, y tendemos a darle lo mismo a todos los pacientes. Y así como apuntaban los colegas, generalmente pasa eso, siempre empiezan poniendo basal, aumento mucho la basal y después los bolos. Y resulta que hay pacientes, por eso nos ayuda mucho el monitoreo continuo de glucosa, como en estos casos que nombraban, que de pronto el paciente no necesita tanta basal, necesita sus bolos pequeños y poca basal. Y eso nos ayuda mucho el monitoreo. Entonces es fundamental lo que decía Álvaro. Tenemos que empezar a hacer los índices, caracterizar bien nuestros pacientes para que encontremos esos pacientes que habrán unos que necesitarán más basal que bolos, otros más bolos que basal, y hay otros que necesitan el agonista de GLP-1 con basal, y no todos los pacientes, y tenemos que dejar entonces de estar haciendo siempre lo mismo, que es mandar lo mismo de siempre. O sea, tenemos que empezar ya a dejar esa mecanización, porque es lo que pienso que nos pasa a todos, mandar siempre lo mismo, y lo mismo pasa con los orales, o no sé si me equivoco, que siempre mandamos primero la metformina, después el DPP-4, después no me sirvió el GLP-1, y así va uno como una escalera. Y eso es como automático y mecánico porque el sistema nos lleva a eso. Entonces, aprovechemos estos simposios para darnos cuenta que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Muchas gracias a los... bueno, aquí el último. Hay un pequeño comentario. Bueno, a mí me tocó hoy hablar de lo contrario de lo que yo siempre hablo, que yo siempre hablo de obesidad. Pero entonces el paciente obeso, esa fórmula se aplica más como lo dijo el profesor Jaime acá. El paciente obeso es paciente que primero fue obeso antes que diabético. Y si usted quiere llevarlo de regreso, usted lo que tiene que procurar es que ese paciente pierda peso. Entonces, allí la insulina no va de entrada. Es como decía el doctor Brujes, el primer inyectable debe ser un agonista GLP-1. Y uno observa cualquier EPS, cualquier servicio institucional, que todos los pacientes lo primero que van es con insulina. Y eso es un error completo. Bueno, ve que eso que pasó hoy es lo mismo que yo digo, hay que salir de la rutina. Entonces hoy sacamos al doctor Álvaro de la rutina de la obesidad. Bueno, le agradezco mucho porque fue una charla magnífica a todos los asistentes, y recordarles que mañana tenemos el evento desde las 8 de la mañana, el simposio de endocrino y el simposio de la mujer, y también el segmento de